Bueno, buenas tardes. Me alegra estar aquí compartiendo con todos ustedes, los presentes y los que están a través de las redes, este día y esta mesa sobre dificultades de aprendizaje y TDAH. Yo inicio la parte de las dificultades de aprendizaje. Y yo traigo a esta mesa una pregunta que yo me hago, que llevo trabajando más de 25 años con personas con dislexia, con niños que tienen dislexia, en esta unidad de atención a las dificultades en lectoescritura de la Universidad de Salamanca, y que recibimos continuamente familias con niños que tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura y que las propias familias y nosotros y los niños también observamos que a veces esas dificultades pueden entrañar otro tipo de problemas, ¿no? Como son los problemas de ansiedad, problemas de baja autoestima e incluso problemas más graves que pueden ser problemas de depresión. Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente la dislexia puede generar este tipo de problemas de salud mental? La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo, lo mismo que se ha planteado con el TDAH. Está en el mismo, ahora mismo se plantea en el mismo conjunto de trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser los trastornos de la comunicación, autismo que habéis visto esta mañana, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de trastornos del neurodesarrollo. Esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues que vamos a ver que esta dificultad específica en el aprendizaje, que causa problemas sustanciales a la hora de aprender a leer, a pesar de que la persona sea una persona inteligente, con un buen desarrollo académico, con un contexto socioeconómico, familiar, cultural adecuado, es decir, es esa persona que lo tiene todo para aprender a leer pero que no aprende a leer, puede tener esa dificultad de manera única, o como un trastorno único, o puede vivir, como hemos visto, en comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué lo recuerdo aquí? Pues porque vamos a ver que eso va a hacer que esas personas tengan un acúmulo de circunstancias que les puede ir peor y eso va a intervenir probablemente en que tengan más o menos también problemas de salud o puede posibilitar más esa circunstancia. Estamos hablando de la dislexia y entonces decimos, ¿y cuál es el déficit? ¿Cuál es el corazón, lo neurálgico de la dislexia? La dislexia, lo que tiene una persona con dislexia son varias cosas, pero digamos lo esencial, el corazón ese, pues se puede plantear que fundamentalmente una persona con dislexia tiene dificultades para leer, para decodificar palabras. Es decir, leemos palabras familiares de golpe y leemos palabras no familiares decodificando, descifrando. Una persona con dislexia, como señalo ahí en lo más negrita, va a tener dificultades para analizar el lenguaje a nivel fonológico, para construir esas representaciones fonológicas y, por lo tanto, para utilizar eso en un buen desarrollo del código y que ese código sea preciso y automatizado. Eso es lo esencial en un buen lector. Y luego algunas otras cosas. Y vamos a ver que esto es algo absolutamente primordial para un lector y es algo que va a causar pues demasiada desazón a veces a las personas con dislexia, porque la exigencia del cole va a ser enorme. La exigencia que le pedimos a los niños en la lectura es enorme y eso vamos a tenerlo ahí en nuestra mente, por lo tanto esa persona que se le pide de él ese nivel alto de lectura, que va a tener, por lo tanto, tal vez algunos problemas de incluso ansiedad ante la lectura, como iremos viendo. ¿Pero qué nos va a decir la ciencia a este respecto? Lo vamos a ver. No olvidemos que cuando estamos hablando de esa decodificación, pues de lo que hablamos es que hay que leer esto, ¿no? Todos los que estáis en la sala, a menos que haya disléxicos, pueden ir nombrando, recuperando las palabras que ahí estáis viendo. Pero también, además de recuperar porque son familiares, también podéis descifrar estas que aparecen aquí, si lo vais haciendo, pero estas palabras, para los niños con los que yo trabajo en la UADLE, es imposible. No dan abasto, no son capaces de descifrar eso a la velocidad que se exige, que esa es la velocidad, no he puesto una velocidad más que la que se nos exige a los lectores expertos, ¿de acuerdo? Además, esto sabemos que tiene un correlato neurobiológico hoy en día. ¿Qué ocurre? Sabemos que las personas sin dislexia activan determinadas áreas vinculadas al lenguaje y, sobre todo, esa zona del área de Wernicke que aparece ahí, se ve o se ha constatado que en las personas con dislexia hay mucha menor activación. Recordad, donde se tiene que analizar el lenguaje, se tiene que comprender los sonidos del lenguaje, etc. Bien.
Esto es el hándicap que tienen las personas que tienen dificultades para aprender a leer. Esto va a causar varias cosas, va a tener suficientes e importantes consecuencias. Que por otro lado nos preguntamos, ¿es necesario que tenga todas las consecuencias que les ocurre a los disléxicos o no sería realmente necesario que pasasen por todas esas circunstancias? Bueno, eso es lo que nos estamos planteando. Lo que sí sabemos es que una persona con dislexia viene asociado en la mayor parte de las veces dificultades de aprendizaje, dificultades para aprender, dificultades que incluso pueden llegar a fracaso escolar, dificultades que incluso pueden llevar al abandono escolar. ¿Es imprescindible? Probablemente no debería de ser imprescindible si pusiésemos los medios adecuados. Y además lo que nos están diciendo es que es probable también que entonces estas personas puedan tener consecuencias emocionales y de salud mental. Pero claro, no tendría por qué tener todos estos extras. Quizá no debería de tener todos estos extras una persona con dificultades, que le puede pasar a una persona con dificultades en matemáticas o una persona con dificultades en comprensión o una dificultades con lectura. Parece ser que igual podríamos hacer algo y es algo que la sociedad, tanto educativa como el mundo de la salud, deberíamos plantearnos. Pero lógicamente no podemos olvidar, tienen una alta exigencia de codificar con ese nivel que hemos visto antes. Luego es un alto nivel de exigencia y no un día esporádicamente que se enfrentan, no todos los días de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice ahora la investigación? ¿Cuál es el acúmulo de datos de investigación ya con cierto consenso, que es en los que nos podemos ir fiando, en cuanto a esta relación entre la dislexia y los problemas de salud mental? Bueno, la investigación ha puesto en relación la dislexia con varias variables y varios aspectos de la salud mental, como es la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, entre otras, pero fundamentalmente esas. Y lo que encontramos es algo curioso. No hay una unanimidad, como en muchas cosas, ¿no? Ya digo que se está trabajando mucho, ya hay un acúmulo de investigación muy interesante. Además, ahora tienen más validez los datos porque tenemos datos de Asia, tenemos datos del mundo árabe, tenemos datos del mundo anglosajón, tenemos datos europeos y tenemos datos españoles. Y hay una cierta confluencia en estos resultados. Y se plantean al menos dos grandes hipótesis. Por un lado, parece que puede haber una hipótesis de una relación directa entre la dislexia y los problemas de salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que parece ser que puede haber una mayor predisposición de que personas con dislexia puedan tener una mayor predisposición a padecer problemas de salud mental, tipo ansiedad, depresión, baja autoestima, ¿vale? Y hay otra hipótesis que también se defiende, que bueno, que tal vez no es siempre esa relación directa, sino que igual hay que plantearse que hay algunas variables mediadoras que están mediando entre la dislexia y esos problemas de salud mental. Vamos a ver esas dos hipótesis. La primera de ellas, bueno, pues tenemos datos muy recientes, además, y muy interesantes que avalan esto, ¿no? Fijaros, ¿veis las tartas? Pues veis que cuando vemos, por ejemplo, los datos sobre autoestima, en una población de segundo a generalmente es en primaria, a sexto de primaria la mayoría de estos datos. Y vemos un 82% de los sujetos que se han analizado muestran síntomas de baja autoestima frente al 17% de los que no tienen problemas de dislexia. ¿Qué ocurre con la ansiedad? Pues algo análogo. Un 61% de las personas que se han estudiado con dislexia muestran síntomas de ansiedad frente al 9% de las personas que no tienen estos problemas de lectura. Es interesante tener en cuenta esto, pero también me parece interesante incluso los datos que dan sobre las personas que no tienen esos problemas de lectura, porque eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad y al mundo educativo también de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con los estudiantes en general y con las personas en general, unas que tienen dificultades y otras que no. ¿Por qué digo eso? Fijaos. En cuanto a datos sobre depresión, en el estudio que se ha analizado a las personas con dislexia, se detecta que hasta el 82% de las personas con dislexia muestran rasgos de pesimismo, o un 72% muestran rasgos de insomnio, o un 70% muestran rasgos de sentimiento de fracaso o 62% irritabilidad. Pero a mí no me deja de llamar la atención, aunque que haya un 43% de niños que aparentemente no tienen dificultades de ningún tipo, porque así está la muestra, presenten un 43% de rasgos de irritabilidad o que el 52% presente insomnio. Me llama la atención y me hace plantearme algunas cosas. Entonces, se plantea que hay una relación directa. Además, hay algo interesante que estudios españoles de la Universidad de Granada también han realizado, y es ver cómo, de alguna manera,
las personas con dislexia que van mostrando estos síntomas, por ejemplo, de baja autoestima, de peor percepción de sí mismos, resulta que están dando también rasgos de peor conducta. Es decir, se está detectando que estos niños, probablemente los datos de la Universidad de Granada plantean que probablemente es debido a que se sienten más irritados, se sienten más frustrados, sienten que hagan lo que hagan no funciona, pues al final terminan como un poco, entre comillas, tirando la toalla, ¿no? Un poco la cara de decepción de estos niños diciendo, pues paso. Y eso se transforma, parece ser, que en rasgos de peor conducta. Y un tercer dato en esta línea, que también es muy interesante a mi modo de ver, y esto es un estudio nuestro de la Universidad de Salamanca de hace unos años, y lo hicimos en la UADLE. Evaluamos a más de 300 niños de segundo a sexto de primaria para valorar en qué medida los problemas de lectura podían conformar el autoconcepto que el niño tenía, ¿de acuerdo? Y datos interesantísimos reflejan que los niños disléxicos tenían un peor autoconcepto en varias cosas. Pero fijaos, tenían un peor autoconcepto intelectual. Niños que no tenían problemas intelectuales, incluso niños con un alto nivel intelectual, ¿de acuerdo? Niños con buen CI, niños con un buen nivel intelectual, se percibían a sí mismos con bajo nivel intelectual, fruto de su experiencia de fracaso en el cole debido a sus problemas en lectura. Se percibían a sí mismos también como que eran niños que tenían una peor conducta, fruto probablemente de las veces que se les decía pórtate bien, trabaja más, no te distraigas, no estés porque los problemas que tienes de lectura son porque no trabajas lo suficiente y entonces los niños terminan sintiéndose que se portan peor. Y tenían, en sentido general, como una sensación de más infelicidad en relación con sus coetáneos de niños sin dificultades. Esto hay que tenerlo en cuenta como profesionales, como padres, como familias y como personal sanitario también para ser capaz de detectar esto lo antes posible y poder atajar estas circunstancias. Segunda hipótesis. ¿Qué nos dice esta segunda hipótesis? Pues lo que nos dice es que la dislexia puede ser una variable que explique, por ejemplo, que explique el tiempo tan amplio que los determinados niños con dificultades emplean en la tarea. Por lo tanto, esto es un modelo mediacional, ¿no? Donde se va viendo la relación que hay entre las variables. Entonces, aquí la dislexia explica el tiempo que se tarda en la tarea. Los niños con dislexia tardan más tiempo. Esto es algo que nos dicen los padres muchas veces. En el cole igual no se dan cuenta si el niño es inteligente, competente, trabaja, pero tardan más en hacer la tarea. Los padres te dicen, es que estamos de 4 a 11, esto no puede ser. Y este tiempo en la tarea genera frustración, genera estrés. Y es este estrés la variable que puede generar ansiedad. Por lo tanto, en este primer modelo plantea que la dislexia va a estar relacionada con el tiempo en la tarea, con el estrés de manera directa, y es el estrés el que va a generar en el escolar problemas de ansiedad. Y un segundo modelo mediacional muy interesante es el que la dislexia también explica el tiempo en la tarea, como variable mediadora, por lo tanto, el tiempo que tardan los niños, ese tiempo que les hace sentirse frustrados, que va a provocar estrés y que ese estrés puede provocar síntomas de depresión que se han estudiado. Pero en este caso sí que se han encontrado, como en la hipótesis anterior, una relación directa entre la dislexia y la depresión. Concluyendo, la dislexia puede generar, parece que tenemos datos, un cierto corpus de investigación que va en esa línea, que puede generar realmente problemas de estrés y de depresión, y también van a estar mediados esa sintomatología por el tiempo que los niños tienen que emplear en realizar todas las tareas que se le piden, que eso también va unido al tiempo que quitan del sueño, que quitan del ocio, que quitan del esparcimiento, y eso va a generar estrés en definitiva. ¿Qué concluimos de todo esto? Los datos nos van diciendo que parece ser que las personas con dislexia, las personas en general con dificultades de aprendizaje, porque estos estudios que yo he tomado son con dislexia específicamente, pero existe un gran corpus de estudios con dificultades de aprendizaje en general. Dislexia, problemas de comprensión, problemas de matemáticas. De niños con dificultades de aprendizaje parece ser que tienen una mayor vulnerabilidad a este tipo de circunstancias, no solo de dificultades de aprendizaje, sino también de problemas de salud mental vinculado con esto. Pero ojo, se ha observado también, tenemos datos de investigación que dicen que esto se va a ver modulado por varias cosas, por la edad de los niños y la experiencia que tienen de fracaso,
pero también por la severidad de la dificultad. Niños con una dislexia más severa o menos severa, pues eso va a repercutir más en las consecuencias emocionales que tenga, y por la comorbilidad que hablábamos antes. Niños que además de tener dislexia tienen discalculia, además tienen TDAH, además tienen, pues todo eso va a complicar más su vida, tanto para las dificultades de aprendizaje como para los problemas emocionales. Pero no debemos olvidarnos que la dislexia en sí misma, o una dificultad en sí misma, no debería de causar todas estas circunstancias. No debería, sino que tendríamos que buscar los medios, de tal modo que esto debería de ser, como planteo ahí probablemente y recojo de algunos investigadores, esto tendría que ser un tema de salud pública, donde tuviésemos un consenso en cómo habría que abordar este tipo de dificultades y cómo habría que tratar a estos escolares para que las dificultades no vayan más allá de la dificultad en sí misma que ellos tienen. En definitiva, como conclusión general, un diagnóstico precoz parece ser imprescindible. Valorar la severidad, fruto de ese diagnóstico precoz, tener profesionales que sean capaces de valorar la severidad y valorar la posible comorbilidad, porque a veces se nos escapa de las manos ese tipo de diagnósticos. Y luego, buenas propuestas educativas. ¿Cuáles serían algunas de las formas para reducir estos riesgos, si es que se pudieran reducir? Yo creo que hay dos grandes planteamientos, uno genérico y otro más específico. El genérico va en la línea que hemos planteado. Intentar atender lo antes posible a este tipo de escolares con dificultades, ¿de acuerdo? Darle una atención pues, lo más integral posible o buscar las ayudas específicas lo más adecuadas posible y más tempranamente, y atender a esas dificultades también, o a esos posibles riesgos emocionales que tiene. Y eso viene determinado por el apoyo familiar y el apoyo escolar, por el apoyo del contexto, a cuidar las verbalizaciones que se le hacen a este tipo de escolares. Y luego, de manera más específica, probablemente revisar las estrategias que hacemos con los escolares en los centros, el tipo de tareas que se les proponen, el tipo de instrucción específica que se le hace y diseñar procedimientos de instrucción ad hoc, es decir, que sean realmente efectivos y que se pueda trabajar con estos niños de tal manera que la dificultad no se convierta en un problema educativo y el problema no se convierta en un problema de salud. Creo que eso es todo. Gracias.